Comenzamos, continuamos con con polígonos. En la clase anterior habíamos visto los elementos del polígono y cómo calcular la medida del ángulo central de un polígono. Hasta ahí estábamos bien, ¿verdad? Hicimos una práctica el viernes que no he revisado, que la reviso en estos días para ver cómo estamos con esa fórmula. Y vamos a trabajar con otras fórmulas. Vamos a trabajar ahora con el perímetro y el área de un polígono regular. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hay que tener claro? Que nosotros cuando tenemos un polígono regular vamos a calcular el perímetro y su área con algunas fórmulas. Pero antes de recordar estas fórmulas, ¿quién se acuerda qué es perímetro? El círculo. El No, perímetro el círculo es era... círculo. Creo que eran las líneas o algo, pero era algo rectangular, que recuerdo. Okay. Me dicen que el perímetro es algo con las líneas. ¿Y qué era área? El área. Lo de adentro. Lo de adentro, prácticamente. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Entonces, sí tiene que ver con las líneas. Si yo tengo un cuadrado, tiene 4 líneas y yo tengo que sumar la medida de cada una de esas líneas para encontrar el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. ¿Queda claro qué es el perímetro? Sí. Y el área es la superficie de la figura. Como dijo Pau o Amanda. ¿Quién fue la que dijo? ¿Pau o Amanda? Ni idea. Como dijo, el área es lo de adentro, o sea, es la superficie de la figura. Ahora sí, ahora que recordamos esos conceptos, el perímetro de un polígono regular lo vamos a calcular con la siguiente fórmula, con esa. Perímetro es igual a n. ¿Qué significa este puntito? Por L. Ahora, ¿qué significará n y qué significará L? N ustedes ya saben qué significa, ¿verdad? Lo hicimos en la fórmula anterior. ¿Qué era n? el número de lados, creo. El número de lados. Chicos, vean, tienen que tener totalmente clara la diferencia entre n y L, porque usualmente las confunden. N es la cantidad de lados. Ahí estamos bien. Vamos a ver. P es perímetro. N, cantidad de lados, como ustedes me acaban de decir, la cantidad de lados que tenga la figura. Y L es la medida de un lado. ¿Ven que se parecen mucho? Sí. Pero no son lo mismo. N es cantidad de lados y L va a ser la medida de un lado. Vamos a ver para que vean. Vean este ejemplo. Dicen que vamos a determinar la medida del perímetro de un octágono regular, que su lado mide 15 centímetros. ¿Ya ven la diferencia entre N y L aquí en este ejemplo? Vean. Vamos a encontrar el perímetro con la fórmula N por L. ¿Cuánto vale N en esta figura, en este ejemplo? 8, 8. ¿Por qué vale 8? porque ahí dice que es un octágono. Correcto. Como es un octágono, entonces n vale 8. ¿Vamos bien hasta ahí todos? Yo sí. ¿Los demás? También. N vale 8 porque es un octágono. Y en el octágono habíamos dicho que los lados miden, que tenía 8 lados. Ahora, ¿cuánto mide cada lado de ese polígono, de ese octágono? 15. 15. Entonces, L es 15. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yes. Sí. Ok, entonces, vean ahora lo que vamos a hacer. En vez de poner N, ¿cuánto ponemos? El 8. El 8. Vamos a poner el 8. Y en vez de poner L, ¿cuánto ponemos? 15. 15. Entonces ya tenemos una multiplicación normalita. 8 por 15. ¿Y cuánto es 8 por 15? 8 por 15. 120. Te ganaron. 120. Chicos, ¿y cómo iban? 120. 120, correcto. Entonces, vean, chicos, como es un problema, hay que escribir respuesta. El perímetro del octágono mide 120
centímetros. Centímetros, porque estamos hablando de centímetros. ¿Correcto? ¿Entendido, chicos? ¿Cómo calcular un perímetro? No, yo no entendí. Vamos a, Yo sí. vamos a ver, Tiffany, ¿en qué parte quedaste? Es que no, no entendí. No entendí nada. Pero Tiffany, mira, desde que comenzamos, hicimos paso por paso y yo les iba preguntando, ¿vamos bien hasta ahí? Y vos no me dijiste nada. Si vos no me entendés algo, con confianza, dígame desde ese momento, profe, no entiendo, para no tener que devolvernos al final del ejercicio. ¿Entendido? Sí. Vean, chicos, pregunté desde que pregunté cuánto valía n, que si todos estaban entendiendo. Sí. Y cada pasito yo iba No, preguntando. es que sí entendí cuánto valen y eso, pero no sé cómo resolverlo. Si no me entienden desde el principio, díganme, chicos, con tranquilidad. Con tranquilidad. Y yo veré cómo hago para que lo comprendan. Entonces, vamos de nuevo. Usted lee el problema. Determinar la medida del perímetro de un octágono regular, que su lado mide 15 centímetros. Aquí lo principal en este ejercicio es usted entender qué es lo que le están pidiendo. ¿Y qué nos están pidiendo? El perímetro. ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces como nos están pidiendo el perímetro, vamos a escribir la fórmula. La fórmula era N por L. Entonces vamos a buscar a N y a L en el problema, en la parte escrita. Entonces, si usted le dice que es el perímetro de un octágono, y según la teoría, los octágonos, ¿cuántos lados tienen? 8. 8. Entonces, ¿cuánto vale N? 8. N vale 8 porque es un octágono. Si seguimos leyendo, dice que el lado mide 15 centímetros y L era la medida de un lado. Y aquí tenemos que el lado mide 15 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale L? 15. L vale 15. Ahora sí, nos venimos a la fórmula. Pero en vez de escribir N, ya tenemos cuánto vale N. Aquí ves la N, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale N? 8. 8. Entonces, en vez de escribir N, yo voy a escribir 8. ¿Y cuánto vale L? 15. Y entonces, en vez de escribir L, ¿cuánto ponemos? 15. 15. Y el por está ahí en medio, ¿verdad? El por no se le hace nada, nos queda por. ¿Y cuánto es 8 por 15? 120. 120. Y ahí ya encontramos la medida del perímetro de ese octágono, que es 120 centímetros. ¿Entendido? Ya. Sí. ¿Segura? Sí. Ya sabe, ¿verdad, Tiffany? Pregúnteme con confianza cuando estamos comenzando el ejercicio para no tener que devolvernos todo. ¿Está bien? Sí. Listo. Después de ver el perímetro, chicos, recuerden que no tienen que copiar nada porque ustedes todo esto ya lo tienen en el resumen que les pasé, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del área, que el área, como nos dijo Pau, era todo lo de adentro. Entonces, el área del polígono regular lo vamos a calcular ahora con esta fórmula, véanla. A es igual a P por AP dividido entre 2. Ahora vamos a ver qué significa todo esto. La A ya sabemos que es el área, ¿verdad? Que es lo que vamos a calcular. ¿Ustedes qué creen que significa P? Lo acabamos de ver prácticamente. Perímetro. Perímetro. Ya sabemos que la P mayúscula es perímetro. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto en clases, ¿qué creen ustedes que es AP? ¿A qué les parece? Con los elementos que hemos visto. Bueno, creo que es con el ángulo, creo que es algo que tiene que ir adentro, pero tampoco no es afuera. Vamos a ver. ¿Se acuerdan los elementos que trabajamos en la clase pasada? Radio, lado, apotema. Apotema era, creo. Apotema. AP va a ser apotema. Apotema. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de un polígono regular? Vamos a tener que calcular el perímetro, multiplicarlo por la apotema y luego todo dividirlo
entre 2. Van a haber ejercicios donde ya les dan el perímetro. Van a haber ejercicios donde no les dan el perímetro. Y ustedes tienen que calcular primero el perímetro para poder calcular el área. Vamos a ver. Vean este ejemplo. Dice que determinemos la medida del área otra vez de un octágono regular que tiene un apotema de 12 centímetros y un perímetro de 22 centímetros. Ustedes tienen que aprender a leer los problemas, chicos. Entonces, en este problema, ¿ya nos están dando el perímetro del apotema o hay que calcularlo de alguna forma? Léanlo. ¿Qué me dicen, chicos? Bueno, ¿Nos están dando toda la información o no? Sí, ahí bueno, está toda la sí. información. Ahí está toda la información, correcto. Porque si nosotros, vean, nos están pidiendo primero el área, ¿verdad? Primero ustedes tienen que buscar qué es lo que les están pidiendo. Y este ejercicio nos está pidiendo el área. Entonces escribimos la fórmula. Siempre escriban la fórmula para saber qué es lo que necesitamos. Necesitamos perímetro. Primero P. ¿El ejercicio nos está dando el valor del perímetro o la medida del perímetro? Sí, ¿Cuánto vale? 22. 22. Perímetro 22. Aquí dice un perímetro de 22 centímetros. Entonces P vale 22. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Todos. Sí. Sí. Ok. Perímetro 22 centímetros. ¿Qué más necesitamos encontrar o tener? La apotema. La apotema. Y si ustedes leen el problema, dice que tiene una apotema de 12 centímetros. Entonces ahí tenemos la apotema que mide 12 centímetros. Ya tenemos todos los datos necesarios, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a venir y vamos a sustituir. ¿Cuánto vale P? 22. 22. Bueno, primero escribimos la línea fraccionaria, ¿verdad? Ya dijimos que P vale 22, entonces en vez de escribir P ponemos 22. Sigue el signo de multiplicación. ¿Y cuánto vale el apotema? 12. 12. 12. Entonces, en vez de poner apotema, vamos a poner 12. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Y abajo qué Sí. va? El 2. El 2. El 2 no se cambia, ni se modifica, ni se toca, porque es una constante, siempre va a estar ahí. Entonces, la mantenemos ahí. Ahí se queda ese 2. Ese 2 hay que, no, con el resultado quedan 22. Ajá, sí, hay que dividirlo así. Sí, vamos a ir. Es que se me fue porque toqué la pantalla sin querer. Sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 22 por 12, porque primero hay que hacer la multiplicación, ¿verdad? ¿Cuánto es 22 por 12? 264. 264. Y nos queda dividido entre 2, ¿verdad? Sobre Ajá. 2. Ahora, acuérdense que las fracciones son divisiones. Entonces resolvemos esa división. ¿Cuánto es 264 dividido entre 2? 132. 132. Entonces, ahí ya terminamos. Ya no tenemos nada que resolver. Ponemos la respuesta. El área del octágono corresponde a 132 centímetros cuadrados. Recuerden que las áreas llevan el cuadrado, el 2. ¿Entendido cómo calcular el área? Sí. Sí. Está bonito, ¿verdad? Fácil. Es solamente sustituir datos, chicos. En este tipo de ejercicios, ustedes lo que tienen que hacer siempre es leer bien. Si no leemos bien, no nos va a salir. Tenemos que leer bien a ver qué datos nos dan. Entonces, recuerden que este ejemplo de aquí también está en el resumen. Ahora vamos con este de aquí. Este de aquí es en el que el resumen solo viene lo escrito, determinar el perímetro y el área del siguiente polígono regular. Viene el dibujo, pero no viene resuelto. Este ustedes lo van a tener que escribir en la hoja. ¿Entendido? Pero lo van a resolver ahorita conmigo. Como es un ejemplo, yo lo voy a resolver, pero ustedes lo tienen que volver a escribir. ¿Entendido? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver.
Dice que determinemos el perímetro y el área del siguiente polígono regular. Primero vamos a calcular el perímetro. Porque nosotros no podemos calcular el área. No podemos calcular el área porque no tenemos el perímetro. Acuérdense que para calcular el área tenemos que tener el valor del perímetro, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a calcular primero el perímetro. Vamos a ver qué información nos da el ejercicio. ¿Cuánto vale n en este ejercicio? M, N. ¿Qué era n? N, 14. ¿Qué era n? ¿Área? N eran los lados. Los lados. Ah, no, ¿qué? ¿Qué me perdí? ¿Qué pasó? Voy de nuevo, chicos, tranquilos. ¿Qué era n? Lado. Número ¿Número de qué? de lados. Ajá, n es número de lados. ¿Y cuántos lados tiene esta figura? 6. 6. Entonces, ¿cuánto vale n? 6. 6. Chicos, aquí es donde les dije, ¿verdad? Tengan cuidado con la diferencia entre n y l, porque alguien por ahí me dijo que n era 14 y n no es 14. Esta figura no tiene 14 lados, tiene 6. Siempre extraigan datos. Siempre hay que extraer datos. Entonces, tenemos que n es 6, ¿verdad? n es 6. ¿Por qué n es 6? Porque tiene 6 lados. ¿Cuánto vale l? 14. 14. ¿Por qué 14? ¿Qué era L? Lado, no. La medida de los lados. La medida de los lados. ¿Y cuánto vale la medida de cada lado? Aquí tenemos la medida de uno. 14 centímetros. 14. Entonces, L es 14. ¿Qué información tenemos más en este ejercicio? Que la apotema es 10. Que el apotema es 10. Muy bien, Nat. Esto de aquí es la apotema. Recuerden que la apotema va del centro al punto medio de cualquier lado. Y esta va del centro a este punto medio. Y nos dice que vale 10 centímetros. Entonces la apotema vale 10. Ahora sí, con toda esa información ya podemos comenzar a trabajar. Lo primero que hay que calcular es el perímetro. ¿Quién se acuerda cuál era la fórmula? Es P por AP. Lluvia. Bueno, no se acuerdan porque la acabamos de escribir. Profe, Perímetro es, pero sí es la fórmula. perímetro es igual N por L. ¿Entendido? Sí. Perímetro es igual N por L. ¿Cuánto vale N? 6. 6. Entonces, en vez de escribir N, ¿cuánto ponemos? 6. 6. ¿Cuánto vale L? 14. Y entonces, en vez de escribir L, ¿cuánto ponemos? 14. 14. ¿Y cuánto es 6 por 14? 84. 84. Entonces, vamos a escribir ese dato aquí en las cosas que ya tenemos obtenidas. Tenemos que perímetro es igual a 84. Lo Profe, ponemos, lo pongo me como, manda todo eso, ¿cómo? que después me manda todo eso. Ian, sí, yo ya les mandé eso a ustedes. Su mamá lo tiene. Yo se lo mandé al chat de sus papás. Profe. Profe. Dime. Sí, es lo que iba a decir, que yo no puedo hablar tampoco porque aquí está lloviendo a cántaros, entonces, gracias. Sí, profe, aquí está Sí. lloviendo feísimo. Sí, chicos, tranquilos, yo estoy escuchando. Entonces, tratemos más bien de silenciar los micrófonos para que no se escuche toda la bulla de la lluvia. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver.
dijimos que el perímetro era 84. Entonces, vea que lo estoy escribiendo aquí, donde están todos los demás datos. Pero lo pusimos en rojo porque fue algo que acabamos de obtener. ¿Entendido? Sí. Y aquí obtuvimos el perímetro, que era el primer datito que nos piden. Ahora, ¿qué nos piden? El área. Entonces, vamos a ir a escribir la fórmula del área. La fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2. Por eso fue que escribimos aquí el perímetro, porque en el área lo ocupamos, ¿verdad? Entonces, vamos Sí. a sustituir datos. Lo primero que hacemos es poner la línea fraccionaria, ¿verdad? ¿Cuánto vale P? 84. 84. ¿Cuánto vale la apotema? 10. 10 por 10. Entonces, en vez de escribir P, ponemos 84, que es lo que vale el perímetro. Y en vez de poner apotema, ponemos ya su valor, que es 10, que lo tenemos aquí. Y va a ir dividido entre 2. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuánto es 84 por 10? 840. 840 y nos queda dividido entre 2. ¿Y cuánto nos da 840 dividido entre 2? 420. 420. Entonces, ya tenemos ahora que el área es 420. Ya encontramos el perímetro que nos lo pedía el problema. Ya encontramos el área que nos los pedía el problema. Ahora podemos escribir la respuesta. Entonces, se tiene entonces que el perímetro del hexágono, vean que estoy dando respuestas bastante completas. Ya puse el nombre, hexágono, porque tiene 6 lados. Es de 84 centímetros y su área corresponde a 420 centímetros cuadrados. ¿Entendido? Sí. Sí. ¿Alguna duda? No. Ok, vean. Leemos el problema. Dice, calcule el ángulo central, el perímetro y el área de un pentadecágono regular que se sabe que su lado mide 20 centímetros y tiene una apotema de 10 centímetros. Entonces, vean, nos están pidiendo medida del ángulo central. Perdón, ustedes lo ven con esta otra, medida del ángulo central. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de la medida del ángulo central? Chicos, No. 360 sobre n. Eso es lo primero que nos están pidiendo. Lo segundo que nos están pidiendo es el perímetro. Y el perímetro es la fórmula n por L. Y lo último que nos están pidiendo es el área, que el área es perímetro por apotema dividido entre 2. Nos están pidiendo que calculemos esas tres cosas. Entonces vamos a leer el problema para extraer datos. ¿Cuánto vale n en ese problema? ¿Quién me dice? Em, 15, creo. 15. ¿Por qué vale 15? Porque dice que es un pentadecágono y el pentadecágono tiene 15 lados. Entonces significa que n vale 15. ¿Entendido? Sí, más o menos, pero sí. ¿Por qué más o menos? Bueno, sé que entiendo lo de que 160 dividido, bueno, pasado a n, Ajá. pero el L digamos, el L en rojo son los lados, ¿o qué es? ¿Qué dijimos que era L?
Ah, ok, ya. Bueno. No, respóndame. Bueno, antes que ya me enredé. Tranquila. Vamos a ver, ¿qué dijimos que era N? ¿Qué era N? N eran los lados del... Pero es que no hablemos de lados, hablemos con una palabra clave, porque N y L tienen que ver algo con los lados. Pero N, ¿qué es? digamos, el pentágono. No. Más o Oh, menos. esto me enredó un colocho. Tranquilos, chicos, alguien que me ayude. ¿Qué era N? El número de lados. Número de lados. La N Ah, viene de bueno, número. gracias, Nati. Número Sí, de claro. lados. Y ¿Y el L cuántos? sí es, digamos, todo lo que La mide. medida, la Lo que mide medida de cada los lado. lados. La medida de cada lado. Entonces, N es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene esta figura? ¿Cuántos números de lados tiene esta figura? 15. El 15, ¿sabes? Porque es un pentadecágono, ¿verdad? No un pentágono. Pentadecágono. Ah, Tiene 15 lados. Por eso N vale 15. Ahora, ¿cuánto vale L? L era la medida del lado. ¿Y cuánto vale la medida de cada lado en este ejemplo? 20. 20 centímetros. Entonces L es 20 centímetros. 20. ¿Y cuánto mide la apotema? 10. 10. Ahora sí. Ya extraímos todos los datos, perdón, y vamos a ir a sustituir. Vamos a calcular primero la medida del ángulo central. Vean que es 360 sobre n. ¿Cuánto vale n? N vale 15. Entonces, en vez de poner n, ¿cuánto ponemos? 15. 15. ¿Y cuánto es 360 dividido entre 15? Entonces la... Chicos, Pues es que... 24. 24. Uy, putica. 24. Que le 360. gané. Ahora sí, 360 entre 15 nos da 24, correcto. Ahora ya encontramos aquí la medida del ángulo central. Como es un ángulo, le ponemos el simbolito de grados, ¿verdad? Vamos a calcular ahora el perímetro. El perímetro dice que es N por L. Aquí ya tenemos todos los datos. ¿Cuánto vale N? N 24. 24 es el ángulo central. ¿Puedo volver a hacer la pregunta? Ajá. ¿Cómo? Que si puedo hacer la pregunta otra vez. ¿Cuánto vale N? 15. 15. Y lo multiplicamos. ¿Cuánto vale L? 20. 20. Chicos, vean, si nosotros estamos sacando todos estos datos aquí, es para usarlos aquí, ¿verdad? En estas fórmulas. ¿Cuánto es 15 por 20? Bueno, Chicos, ¿cuánto es 15 por 20? 300. ¿Cuánto? 300. 300. Entonces, el perímetro de este pentadecágono vale 300 centímetros. Ahora vamos a calcular el área. Vamos a sustituir datos. ¿Cuánto vale P? P es... P es el perímetro, ¿no? Ajá, P es perímetro. ¿Cuánto vale? 300.
Correcto. Aquí podemos poner entre los datos que perímetro es igual a 300 para que no se nos olvide. Ya lo encontramos aquí. Perímetro es igual a 300. Entonces, perímetro es igual a 300. P es igual a 300. Ajá. Que me va a multiplicar. ¿Y cuánto vale el apotema? 10. 10. Y todo eso se va a dividir entre 2. ¿Cuánto es 300 por 10? Es es 3000. 3000. Y lo vamos a dividir entre 2. ¿Y cuánto es 3000 dividido entre 2? ¿Cuánto? Naomi, ¿qué fue eso? No, fui yo. No, ese rayo, Naomi, lo escuchó. Fue aquí en mi casa. No, estoy aquí en la mía. No, fue aquí en la mía. Bueno, fue cerca. Bueno, fue en la casa de todos. Pero sí, fue en la casa de todos. Aquí también ganó. Bueno, 3000 entre 2. Eh, 15.000. No, 1500. Bueno, sí, 1500. Ya me enredé. 1500 centímetros cuadrados. Ahora sí, chicos. Ya calculamos la medida del ángulo central. Ya calculamos el perímetro. Ya calculamos el área. Ya podemos escribir una respuesta. En el pentadecágono. Vamos a ver, se tiene que se puede escribir en simbología. La medida del ángulo central es 24 grados. El perímetro son 300 centímetros y el área son 1500 centímetros cuadrados. ¿Entendido, chicos?